inesperada revelación. Facendeiro conmovedor. Expuesta ante mujer pobre, robando 50 mazorcas de maíz. La noche en el pequeño pueblo mexicano se vestía de un silencio pesado. Ana, con su corazón acelerado y las manos temblorosas, caminaba hacia la finca de don Luis, el poderoso facendeiro que no conocía la miseria. La delicada luz de la luna iluminaba su camino, pero sus pensamientos eran oscuros y tortuosos. Desde que su marido se fue, la vida había sido una lucha constante. Sus hijos, José y Mariana, eran su única razón, y a menudo esa razón sentía que se desvanecía bajo el peso de cuentas interminables y de una despensa casi vacía. ¿Qué pasará si no puedo darle de comer? Era un pensamiento recurrente que la atormentaba, y que ahora parecía estar golpeándola con más fuerza que nunca. Mientras se acercaba al vasto maizal, una sensación de desesperación la invadió. La imagen de sus hijos sonriendo al probar un platillo digno de los banquetes del pueblo la impulsaba hacia adelante. Esa noche, la necesidad se transformaba en urgencia, y el maíz, en su única salvación. Con cada paso que daba, el conflicto interno la consumía. Por un lado, su amor incondicional por José y Mariana, y por el otro, la culpa de lo que podría ser un robo. No soy una delincuente, se repetía, pero cada frase se convertía en un eco vacío en su mente. Mientras su corazón latía descontroladamente, sus manos se aferraban a las mazorcas, arrancándolas con una rapidez casi frenética. Salpicaduras de miedo y arrepentimiento la asaltaban. Mientras los gritos de su conciencia se hacían más fuertes, un crujido en la oscuridad la hizo congelarse. Don Luis, siempre astuto y observador, había visto sus movimientos furtivos desde la sombra de un árbol. El terror la paralizó, y las mazorcas en sus manos parecían convertirse en piedras de carga. El rostro de don Luis se asomó entre las sombras. Su mirada de sorpresa no reflejaba la rabia esperada, sino una curiosidad inquietante. Ana sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones, y la culpa la invadió, haciéndola desear desaparecer. «Lo siento», logró murmurar, pero sus palabras parecían absurdas ante la magnitud del momento. Don Luis se acercó lentamente, y ella estaba atrapada en un abismo emocional, su mente girando frenéticamente entre la humillación y el orgullo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Ana y don Luis intercambiaban miradas, una ansiedad palpable flotaba en el aire. Ana no solo luchaba por su dignidad, sino que también se debatía entre lo correcto y lo necesario, la humanidad y la desesperación. «Soy madre, estoy aquí por mis hijos», pensó, mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse. Al sentirse vista, comprendida, surgía en ella una intensa mezcla de temor y vulnerabilidad. ¿Qué haría ahora? La batalla dentro de su ser se intensificaba con cada palabra no dicha. A medida que el primer rayo del amanecer comenzaba a asomarse, la conversación se tornaba más profunda, más íntima. Las verdades ocultas empezaban a revelarse como capas de cebolla. Pero en el fondo, la tensión seguía creciendo. Don Luis, con su riqueza y poder, y Ana, la madre luchadora, estaban en puntos opuestos de una balanza que amenazaba con romperse en cualquier momento. El futuro y las decisiones que tomarían pendían de un hilo, dejando en el aire una pregunta que resonaba con fuerza. ¿Podrían encontrar algo más, juntos, en medio de su dolor compartido? Ana estaba sumida en una espiral de emociones, el corazón latiéndole con fuerza ante la incertidumbre de lo que vendría.
Sus pensamientos se agolpaban, y la figura de don Luis, imponente en su seriedad, la llenaba tanto de respeto como de miedo. Ella sabía que había cruzado una línea, pero lo que no entendía era cómo esto podría cambiar su vida. «Lo siento», repitió, pero esta vez con una voz más firme. Era un intento de síntesis, una forma de presentar su verdad, una verdad que no se limitaba al acto del robo. En esa fracción de segundo, Ana decidió enfrentarlo desde su vulnerabilidad. «¿Cuánto tienes que perder, don Luis?». La pregunta, que había brotado casi sin pensar, dejó atónito a su interlocutor. En su mente, la insistencia de proteger a sus hijos había superado el temor al juicio. Ella estaba lista para pelear, no solo por Maíz, sino por su dignidad. El facendeiro la observó por un instante que se sintió eterno. Una conversación interna comenzaba a formarse en la mente de don Luis. Un hombre acostumbrado al poder y a controlar cada aspecto de su vida, que ahora se veía confrontado por una mujer que, a pesar de estar en la penumbra, se había mostrado más fuerte de lo que esperaba. Lo que Ana no sabía era que su fuerza estaba comenzando a resonar en él. «¿Y qué quieres?», preguntó don Luis, aún receloso pero visiblemente intrigado. Ana sintió como si el mundo se detuviera. La pregunta era más que un simple requerimiento. Era una invitación a explorar ese dolor compartido. Durante años, había luchado con su autonomía y con la necesidad de proveer, sintiéndose atrapada en una situación que la oprimía. Ahora, enfrentándose a la mirada de un hombre que había visto en él a un enemigo, empezaba a comprender que también podría ser una oportunidad. «Solo quiero asegurarme de que mis hijos no pasen hambre», confesó, y en su voz había una determinación que había estado dormantemente escondida. El hacer esa declaración era dar un paso hacia la autorreflexión, un acto que la haría más fuerte. Su necesidad de supervivencia la había llevado a un acto ilegal, sí, pero estaba ahí, frente a una figura de poder, como un ser humano que también siente. Mientras las primeras luces del día iluminaban el paisaje, Ana se dio cuenta de que esta podría ser una oportunidad para transformar su vida. El miedo aún latía dentro de ella, pero comenzaba a vislumbrar el destello de la posibilidad. «Podría conseguir un trabajo aquí, puedo trabajar duro, solo necesito algo de ayuda para salir de este pozo», sugirió, su voz ahora más segura. Un silencio pesado se apoderó del lugar, y Ana sintió que se manifestaba en ella la primera chispa de esperanza. Don Luis frunció el ceño, sopesando sus opciones, y la mirada en su rostro empezaba a cambiar. «No solo eres una ladrona», murmuró, reflexionando más en voz alta que en respuesta. «Tienes agallas». Ana sintió que la fricción entre sus mundos se podía transformar en un puente. Era una dinámica que jamás había imaginado, y la incertidumbre sobre cómo reaccionaría don Luis comenzaba a transformarse en una ligera sensación de posibilidad. Podía ver que la vida de su familia podría ser diferente si lograba que este hombre, que venía de un mundo distinto, abriese la puerta hacia un nuevo comienzo. Ana se dio cuenta de que estaba a punto de dar un paso crucial hacia el desarrollo de, no solo su futuro, sino el de sus hijos. Pero, desafiante como era su situación, no podía prever el verdadero impacto que este encuentro tendría. Mientras el sol comenzaba a brillar completamente, ambos se enfrentaban a una decisión que podría alterarlo todo. ¿Sería este el inicio de un cambio verdadero para Ana, o una simple pausa en la lucha eterna? La tensión crecía. Sus vidas pendían de un hilo. Ana ya no solo pensaba en el maíz, había en juego su futuro, su dignidad, su esencia. Pero, al mismo tiempo, la angustia de lo desconocido la invadía nuevamente. La pregunta que resonaba en su mente, una pregunta que podía definir su futuro. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar por sus hijos? Sin saber cómo avanzaría esta extraña colaboración, Ana sintió que las cartas estaban sobre la mesa, dispuestas a cambiar su destino. A medida que comenzaban a discutir esos caminos, algo más profundamente arraigado dentro de Ana empezaba a resurgir.
un espíritu que la empujaba hacia adelante. En definitiva, ese enfrentamiento había abierto la puerta a un futuro incierto, donde cada decisión tendría peso y consecuencias. ¿Podría Ana descubrir que ella también poseía el poder para cambiar su historia? ¿Y de qué forma se relacionaría con un facendeiro que, hasta ese momento, había sido solo un símbolo de opresión? La luz del sol parecía haberse encarnado en la determinación de Ana, y mientras esperaba la respuesta de don Luis, un torrente de pensamientos se arremolinaba en su mente. En su interior, una parte de ella se rebelaba contra la historia que quería creerse, la de la madre desesperada por su familia, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Pero la otra parte la cuestionaba. ¿Ese era el camino que realmente quería seguir? «Necesito una oportunidad», insistió, buscando en sus palabras algo que resonara. «No solo aquí, don Luis. Quiero aprender, crecer, ser más que lo que he sido». Esta declaración era arriesgada, pero era sincera. Ana sabía que se estaba exponiendo a un cambio profundo, y al pronunciar esas palabras, daba un paso hacia su verdad. Don Luis la miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No era habitual que alguien en su posición se atreva a pedirle algo tan audaz. La lucha interna que se desataba en él era palpable. Nunca había tenido que lidiar con una mujer tan audaz que retara su forma de ver el mundo. En su mirada, Ana podía ver un destello de comprensión, una chispa que, quizás, podría llevarlos a un horizonte compartido. «¿Por qué deberían confiar en ti?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. La pregunta cortaba como un cuchillo, pero Ana entendió que era una invitación a demostrar su valía, a demostrar que podía ser más que una simple madre desesperada. «Porque yo misma no confío en mí», respondió, la voz temblando levemente pero con un resquicio de seguridad. «He estado atrapada en la supervivencia, haciendo lo que sea necesario para cuidar de mis hijos. Sin embargo, me doy cuenta de que estoy lista para cambiar las reglas de mi juego. No quiero ser vista sola como una ladrona. Quiero que vean mi potencial». Este discurso encendió una nueva llama dentro de Ana. El hastío que había sentido durante años por vivir en la penumbra se transformaba en una motivación latente. Aceptar que tenía habilidades, que su papel no se limitaba a ser una víctima de las circunstancias, era un descubrimiento liberador. «Eso es arriesgado», musitó don Luis, aún sopesando las palabras de Ana. «Te podría costar mucho más que lo que ya ha sido». «Pero si no lo intento, ¿cuánto más tengo que perder?», replicó, sintiendo que cada vez su voz resonaba con mayor firmeza. En ese intercambio, Ana se dio cuenta de que había comenzado a reclamarse a sí misma, a su valor personal, no solo como mujer, sino como una profesional en potencia. La atmósfera entre ellos cambió gradualmente. Ya no había solo un facendeiro y una ladrona. Había un ser humano frente a otro. Don Luis, aún cauteloso, parecía estar evaluando una inversión más allá de lo material. La lucha interna que había llevado la consideraba quizás una oportunidad que pocos podrían ver. Ana sintió que las cartas se movían en su favor, pero las dudas persistían. Podía ver una ruta, un camino lleno de desafíos, pero también de potencial. Sin embargo, no era solo su futuro en juego. Había un eco de responsabilidad que se unía a su ambición. La posibilidad de que su situación pudiera cambiar no solo para ella, sino para sus hijos, le daba energía renovada. Don Luis finalmente habló, pero Ana notaba un cambio en su tono, un indicio de que la conversación había tomado un giro inesperado. «Si te doy esta oportunidad, necesitaré algo más de ti. Quiero saber que no estás aquí solo por necesidad, sino que realmente deseas cambiar. Esta no es una opción fácil». El corazón de Ana latía más rápido, un cóctel de emoción e incertidumbre. Era este el giro que había estado esperando. Pero la idea de observar el llamado mundo que había visto de lejos, el mundo de compromisos y trabajo duro, la llenaba de una adrenalina que nunca había experimentado.
No tengo miedo al trabajo, don Luis. Estoy lista para demostrarlo, aseguró, sintiendo una chispa que ahora ardía con una fuerza renovada. Con esa respuesta sellada, la conversación se tornó más profunda. Cada palabra intercambiada se sentía como un ladrillo en la construcción de una nueva realidad. Pero a la vez, Ana era consciente de que este solo era el inicio, el primer paso hacia un viaje que sería intenso y lleno de exigencias. A medida que se trazaban las líneas de un futuro colaborativo, la autoconfianza de Ana seguía creciendo, pero el desafío real estaba aún por llegar. ¿Cómo navegaría en aquellas aguas turbulentas que comenzaban a vislumbrar? ¿Podría realmente transformar no solo su vida, sino también la relación con don Luis? Estas preguntas se agitaban en su mente como sombras, pero su determinación era ahora un faro. Nadie podría arrebatarle la oportunidad de convertirse en quien realmente quería ser, pero el camino aún prometía ser largo y lleno de obstáculos. Así, envolvida en nuevas esperanzas y desafíos, Ana se sentía en la encrucijada de su vida. El momento de comenzar su transformación había llegado, pero las decisiones que tomaría a partir de ahora marcarían no solo su destino, sino el de aquellos a quienes amaba. ¿Sería capaz de enfrentar lo que realmente significaba salir del pozo en el que había estado? Una cosa era cierta: su viaje apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con un aire de tensión en la finca. Ana se despertó con el sonido de los gallos y el aroma fresco de la tierra húmeda. Pero, a diferencia de otras mañanas, hoy no había lugar para la rutina. Sabía que cada decisión podría definir el camino de su vida. Con cada paso hacia el hogar de don Luis, sentía el peso de su ambición mezclado con el temor. Era temprano cuando Ana llegó a la oficina de don Luis. En su interior, la mezcla de ansiedad y emoción la acompañaba como una sombra que no podía evitar. Este sería un día crucial, el primer día de su nueva vida. La determinación que había florecido en ella la empujaba hacia adelante, y mientras recorría los pasillos adornados de fotografías de productos agrícolas, una parte de su mente se preguntaba si merecía estar ahí. «Buenos días, Ana», saludó don Luis con un tono más cercano, casi cordial. Era un matiz que le dio un soplo de esperanza. Sin embargo, esa leve calidez no ocultaba la seriedad del momento. «Hoy vamos a comenzar tu formación. No será fácil, pero debes estar lista para aprender». Ana asumió el reto con una sonrisa. «Estoy lista», respondió, sintiéndose más segura que nunca. Con cada palabra, construía un nuevo ladrillo en su autoestima, una base sobre la que podría edificar sus sueños. Las horas que siguieron fueron un torbellino de actividades. Don Luis la llevó a recorrer los campos, describiendo los procesos de cultivo y la importancia de cada etapa. A medida que avanzaban por la finca, Ana se enfrentó a un mundo que hasta ahora solo había podido vislumbrar. Cada mazorca de maíz, cada surco bien trazado, representaba un arduo esfuerzo y un compromiso con la calidad que ella nunca había considerado. Las explicaciones de don Luis a veces dejaban sin aliento. Su pasión era contagiosa. Pero no todo fue sencillo. En medio del aprendizaje, Ana sintió la espina de la duda. Había tareas que le resultaban desafiantes y, en ocasiones, se comparaba con la destreza innata de los trabajadores del campo. Posteriormente, en el silencio de sus pensamientos, comenzó a cuestionar si realmente podría alcanzar el nivel de competencia de aquellos que llevaban años trabajando. Aún así, cada vez que se permitía dudar, se recordaba a sí misma la razón por la que estaba allí. Había promovido un cambio en su vida, y no iba a dejar que la inseguridad la detuviera. Un giro inesperado ocurrió cuando don Luis la invitó a plantar semillas por su cuenta. «Esta es tu oportunidad de demostrar lo que has aprendido», le dijo. La presión se apoderó de Ana. El corazón le latía con fuerza. Era un momento clave, uno que podría definir su reputación ante don Luis y los demás trabajadores. Mientras se agachaba para preparar la tierra, un torrente de pensamientos invadía su mente. ¿Y si fracaso?
¿Qué se dirá de mí? Sin embargo, en el fondo, una voz más fuerte le grita que debía tomar el riesgo. Con cada semilla que depositaba, desafiaba su propia narrativa. Visualizaba no solo la planta emergiendo, sino también su propia transformación madurando en el proceso. Se dio cuenta de que le gustaba sentir el suelo entre sus dedos, la conexión directa con la tierra. Era un símbolo potente de su nueva vida, una que estaba dispuesta a conquistar. Al final del día, agotada pero realizada, Ana se dirigió a su hogar. Sabía que había dado un paso más en este camino, pero el gran sacrificio aún no había llegado. Había momentos de gloria, como las risas compartidas durante el almuerzo con los trabajadores, pero también había un desafío que la resignaba a su pasado. ¿Podría enfrentar las críticas y la desaprobación si fracasaba? De repente, no era solo su sueño lo que estaba en juego. Ahora, la imagen de sus hijos se proyectaba fuerte en su mente, al igual que la ignorancia con la que habían crecido. Mientras se retiraba, una sensación de inquietud le recorrió el cuerpo, porque en su búsqueda por la transformación se había adentrado en un mar de compromisos inesperados. Las semillas que había plantado hoy no solo eran un símbolo de crecimiento, eran una promesa de futuro incierto y frágil. La noche llegó y, mientras se acomodaba en la cama, no podía quitarse de la cabeza esa inquietante pregunta. ¿Realmente podría sostener el cambio que había iniciado? En el silencio de la habitación, la respuesta comenzaba a esbozarse, pero el eco de su propia duda la mantenía cautiva. El futuro se dibujaba entre riesgos y metas, y la única certeza que tenía es que el viaje apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo cuando las próximas decisiones la confrontaran con su pasado? El destino, en ese momento, era un juego de posibilidades, y Ana estaba lista para jugar. El regreso a la finca trajo consigo un aire de determinación renovada. Ana se despertó con un propósito claro: superar cada obstáculo que se interponía en su camino. Las semillas que había plantado no eran solo un acto físico, eran un símbolo de su ambición y un recordatorio constante de su deseo de superar su historia personal. Con cada paso hacia la oficina de don Luis, sus pensamientos giraban en torno a las expectativas que el nuevo día traería. El eco de la duda que la había asediado la noche anterior aún resonaba en su mente, marcando su voluntad con un ligero matiz de incertidumbre. Pero en lugar de permitir que esos sentimientos la consumieran, los convirtió en combustible. «Buenos días, Ana», saludó don Luis, esta vez con una mirada escrutadora. Se sintió vulnerable bajo su escrutinio, como si pudiera leer cada pensamiento oculto. «Hoy haremos algo diferente. Quiero que supervises el proceso de cosecha. Necesitas entender lo que implica el esfuerzo diario de estos trabajadores». Ana tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad. Supervisar significaba decisiones, juicios y una visibilidad que nunca había tenido. Sintió el sudor acumularse en su frente, aunque esa presión se estaba transformando lentamente en una oportunidad. A lo largo del día, se dedicó a observar con atención, analizando cada movimiento, cada técnica. A medida que pasaban las horas, sus nervios comenzaron a calmarse. Los trabajadores, al principio recelosos, empezaron a reconocerla como parte del equipo. Ana se sintió bien al ver que ganaba su respeto a través de la observación y la escucha. Pero había una voz en su interior que le proyectaba el temor de ser vista como una impostora, de no estar a la altura de las expectativas. Decidió confrontar esa voz. Después del almuerzo, se acercó a un grupo de trabajadores y preguntó sobre sus experiencias en la cosecha. Uno de ellos, un hombre robusto llamado Miguel, comenzó a relatarle los desafíos de cultivar la tierra. «No es solo plantar y esperar, señora. Es un acto de fe. Hay factores que no podemos controlar». Ana tomó su comentario como una lección de vida. La agricultura, como su propio viaje personal, estaba llena de incertidumbres. La fe en los resultados después de cada esfuerzo era un hilo que conectaba las historias de los agricultores con la suya propia.
Con el corazón latiendo más fuerte, decidió poner en práctica lo que había aprendido. Vamos a hacer un cambio en cómo organizamos el trabajo. Necesitamos ser más eficientes, propuso a Miguel y los demás. La respuesta fue un silencio reflexivo al principio, seguido de murmullos de acuerdo. Su voz había sido escuchada. Esa noche, mientras regresaba a casa, Ana reflexionó sobre el día. Se dio cuenta de que cada pequeño triunfo estaba construyendo una nueva narrativa en su vida. La inseguridad daba paso a la confianza, y lo que una vez le pareció como un sueño irrealizable comenzaba a tomar forma en su realidad cotidiana. Sin embargo, en ese proceso, también emergió otro dilema. La imagen de su antiguo entorno y los compromisos que había dejado atrás la persiguió. Reflexionó sobre el precio de su ambición. Durante años, había estado en condiciones de sobrevivir, adaptándose a las circunstancias. Ahora, alza la vista al futuro de manera valiente. Se preguntó si realmente podía mantener la perspectiva sin dejar atrás a quienes amaba. El eco de sus pensamientos resonó en su mente. ¿Es posible tener éxito sin sacrificar a quienes son importantes para mí? Una sensación de alerta se apoderó de ella, mientras se enfrentaba a este nuevo dilema. Sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días definirían no solo su futuro, sino también las relaciones que valoraba. Todo estaba en juego. Fue entonces que una reflexión profunda la llevó a comprender que las raíces de su nueva vida debían nutrirse de amor y compromiso, no solo de ambición. Con la mente en calma, se preparó para el día siguiente, sabiendo que enfrentarse a la verdad del sacrificio era el siguiente paso. A medida que la noche caía, una sensación de incertidumbre la envolvía. Estaba a punto de descubrir que el camino hacia el éxito a menudo requería decisiones difíciles, y no todas las respuestas estarían orientadas hacia una victoria personal. Ana se sentía lista para enfrentar el desafío, preguntándose si podría hallar un equilibrio entre sus viejos lazos y su nueva vida. La clave de su futuro se acercaba, y la tensión en su pecho aumentaba con anticipación. ¿Y si todo para lo que había luchado se desmoronaba ante sus elecciones? Ana se despertó con una resolución inquebrantable. El día anterior había sido un hito. Perdió la rutina de la observación y comenzó a forjar el camino hacia el liderazgo. Un liderazgo que se sentía tanto nuevo como ajeno. El aire fresco de la mañana parecía susurrarle promesas de cambio. Era hora de adentrarse en un territorio desconocido, de tomar riesgos que desbordaran su zona de confort. Al llegar a la oficina de don Luis, su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. «Buenos días, Ana. Hoy quiero que prepares una reunión con los trabajadores. Necesitarán entender la dirección que queremos tomar», comentó con un tono firme y autoritario. Ella asintió, sintiendo la presión de ser la voz de muchos. La idea de hablar ante un grupo la llenaba de nervios. Ana sabía que el diálogo era fundamental para mantener la motivación. Sin embargo, se sentía como una impostora, como si su experiencia fuese insuficiente para captar la atención de aquellos que llevaban años trabajando la tierra. Aún así, se negaba a dejar que el miedo dictara su camino. «Hoy tengo algo importante que compartir», comenzó, sintiendo cómo las miradas fijarse en ella. «Quiero que juntos revisemos cómo podemos mejorar el proceso y afrontar los desafíos. Cada opinión es valiosa». Las palabras fluyeron de su boca, llenas de determinación. Notó cómo algunos trabajadores mostraban interés, mientras que otros permanecían escépticos. Esto la llevó a cuestionar aún más su lugar en la finca. Unos minutos después, Miguel se levantó con un gesto que denotaba algo entre indignación y preocupación. «Señora, ¿cómo puede verdaderamente conocer nuestros problemas si nunca ha trabajado la tierra con nosotros?», lanzó, y el murmullos de los demás reflejaron su sentir. Ana sintió el golpe. La sala se tornó densa y un silencio incómodo cayó sobre ella. Había intentado proyectar confianza, pero la verdad la nubló. Era el momento de enfrentarlo, no solo por su reputación, sino para hacer de su vulnerabilidad una fortaleza. «Tienes razón, Miguel»,
No he estado en vuestra piel, pero estoy aquí para aprender, y eso requiere que me digan la verdad, aunque sea dura. La habitación palpitaba con tensión. Miguel asintió, receloso, mientras otros empezaban a compartir sus opiniones. Poco a poco, la atmósfera se despejó. Ana percibió que su honestidad resonaba con ellos. Su disposición a escuchar fortalecía el lazo que ella misma había luchado por construir. Tras la reunión, se sintió cansada pero satisfecha. La sensación de aceptación la envolvía. Era el primer paso hacia una relación basada en el respeto mutuo. Sin embargo, al regresar a casa, los ecos del día le narraban una nueva historia. La lucha en su mente entre reconocer su propia vulnerabilidad y el deseo abrumador de prosperar llevaban consigo una pesada carga. Reflexionó sobre la percepción que necesitaba construir no solo como líder, sino como persona. Tenía que encontrar un equilibrio entre la autenticidad y la ambición. No podía permitir que el miedo a fracasar la convirtiera en alguien que no era. No debía ser solo una mujer que buscaba éxito, sino alguien que verdaderamente se preocupaba por la gente. Cuando se asomó a la ventana, los campos parecían vastos e infinitos, pero en su corazón anidaba una inquietud. ¿Podría realmente mantener el respeto de los trabajadores mientras ocupaba el papel de autoridad? ¿Qué compromisos estaría dispuesta a tomar en su vida personal para lograr ese equilibrio? Mientras el sol se hundía en el horizonte, Ana comprendió que no solo estaba buscando el éxito, estaba comenzando a definir lo que el éxito significaba para ella. Con un nuevo propósito nacido de su vulnerabilidad, se preparó para enfrentar la realidad de tener que elegir entre su ambición y su conexión con quienes eran importantes para ella. Al día siguiente, tras haber encontrado coraje y claridad, se dirigió a la finca con la firme intención de conversar con Miguel nuevamente. La inquietud regresó cuando pensó en la importancia de esa conversación. Podría determinar no solo la dirección de su carrera, sino también su vida personal. ¿Y si lo que descubriera la empujara a tomar decisiones que cambiarían todo lo que había construido hasta ahora? Ana llegó a la finca con un objetivo en mente: acercarse a Miguel, buscar ese entendimiento que podía ser la clave para su evolución como líder. Su mente trabajaba a 1000 por hora, repasando cada posible resultado, cada conversación, cada gesto que pudiera modificar el curso de su destino. A medida que se acercaba a las hileras de maíz, la incertidumbre empezaba a hacer mella en su confianza. El sol ya estaba alto cuando encontró a Miguel. Lo vio con un grupo de trabajadores, en ese espacio donde la complicidad y la desconfianza se entrelazaban. Frunció el ceño al pensar en cómo habían sido sus primeras interacciones, en cómo había lidiado con su opinionista crítico, y en el papel que sus propias inseguridades habían jugado en esa dinámica. Sin embargo, ahora era distinta. Cada paso que daba hacia él era un paso más profundo hacia su autodescubrimiento. «Miguel», lo llamó, tomando aire, sintiendo la adrenalina llenar su pecho. «¿Podemos hablar?». Él la miró con sorpresa pero asintió, gesticulando para que se apartaran del grupo. Ana sintió como el peso de su decisión presionaba sus sentidos. «Miguel, me doy cuenta de que para liderar de verdad, debo entender lo que ustedes viven. Quiero que me hables de los problemas reales que enfrentan en el día a día y cómo puedo ayudar», comenzó, sabiendo que cada palabra debía ser pesada con honestidad. Miguel la observó, como si buscara una fisura en su determinación. «¿Por qué deberíamos confiar en ti? Si no has estado aquí, ¿cómo sabes qué necesitamos?». El desafío en su voz era claro. Ana sintió el eco de sus temores resonar en su pecho, pero en lugar de flaquear, se mantuvo firme. «No espero que confíes en mí. Solo te pido la oportunidad de demostrarlo. Estoy dispuesta a aprender y trabajar codo a codo con ustedes». Un momento de silencio se extendió entre ellos. La tensión aumentaba, como si el aire estuviera cargado de expectativas. Finalmente, Miguel pareció ralentizar su juicio. «De acuerdo, te daré una oportunidad, pero lo haré a mi manera.
El trabajo aquí no es fácil, y si no estás dispuesta a ensuciarte las manos, entonces no sirve de nada. Ana sintió una mezcla de alivio y determinación. Estoy lista para aprender de verdad, respondió con una convicción renovada. Esta oportunidad les permitiría forjar un nuevo lazo, uno donde la vulnerabilidad y la fuerza coexistieran. El primer día de trabajo fue agotador. Las horas pasaron entre risas nerviosas y las interminables tareas del campo. Mientras sus manos aprendían a desear el roce del maíz, su mente se llenaba de experiencias. Este era el verdadero liderazgo. No solo dirigir, sino también acompañar, compartir el sudor y los sueños. Miguel empezó a abrirse, compartiendo historias de su vida laboral, de los retos que enfrentaba y la cultura que existía entre los trabajadores. A cada paso, Ana se sentía más integrada, menos como una impostora y más como una parte del todo. En ese proceso, descubrió que no se trataba solo de obtener su respeto, sino de ganar su confianza a través de acciones, de decisiones concretas. Sin embargo, conforme avanzaba la jornada, unas sombras comenzaron a acechar sus pensamientos. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para mantener ese nuevo equilibrio? Las conversaciones siempre la llevaron al mismo punto, una elección inevitable entre ser la líder que necesita la finca y la Ana, que se preocupaba por su bienestar personal, su identidad. Una mañana, al ver a Miguel riendo con otros trabajadores, lo dudó. Su risa, que antes la llenaba de alegría, ahora comenzaba a desdibujar la línea entre sus responsabilidades y su deseo de agradar. La sombra de la duda la seguía. Podía ser ambas cosas sin perderse en el proceso. Mientras atardecía, el brillo del sol resplandecía entre los maizales, pero en su interior, el horizonte no se sentía tan claro. La decisión estaba más cerca que nunca, y Ana supo que pronto tendría que confrontar no solo a Miguel, sino también a sí misma. El día que el proyecto de la cosecha se presentó ante todos, sentía que el futuro inmediato dependía de cómo manejaría la conversación. Era el momento de buscar respuestas, y en su corazón, la pregunta estaba formulada. ¿Sería lo suficientemente fuerte para enfrentar las decisiones difíciles que la llevarían a una nueva etapa de su vida? Ana se despertó al amanecer, sintiendo esa mezcla de nerviosismo y determinación que la acompañaba en cada uno de sus días en la finca. La presentación del proyecto de cosecha era el momento que había estado esperando, pero la presión era palpable. Mientras se vestía, repasaba mentalmente su estrategia, las palabras que necesitaba pronunciar y cómo enfrentaría a Miguel en el proceso. La confianza que había empezado a construir no podía desmoronarse. Al llegar al lugar de la reunión, el murmullo de los trabajadores llenaba el aire. Ana se colocó al frente, observando los rostros familiares que, en menos de una semana, habían dejado de ser solo rostros desconocidos. Cada expresión contenía los sueños y preocupaciones de personas que dependían del trabajo y la dedicación en sus manos. Miguel la saludó con un gesto que, aunque rudo, reflejaba el vínculo que habían ido formando. Era el momento. Ana sabía que el éxito del proyecto dependía de su capacidad para escuchar, pero también de su habilidad para presentar una visión que inspirara a todos. Comenzó exponiendo el plan de cosecha con pasión, destacando cómo la colaboración y el esfuerzo conjunto podrían traerles no solo beneficios económicos, sino también una identidad común. Sin embargo, al observar a Miguel, notó que su mirada se desviaba, como si su enfoque estuviera en otro lugar. Un sudor frío le recorrió la espalda. Debía resolverlo antes de continuar. ¿Qué piensas, Miguel?, preguntó, dispuesta a abrir un espacio para su voz. La sala quedó en silencio. Miguel se puso en pie lentamente, su rostro serio. A veces lo que se habla en teoría no refleja la realidad del terreno. Puedes hablar de integración y sueños, pero si no entiendes lo que pasa aquí todos los días, ¿de qué sirve? Sus palabras la atravesaron. Ana sintió un torbellino de emociones.
No solo era un reto profesional, era una confrontación personal. ¿Qué sabía realmente sobre la vida en el campo y los sacrificios que todos hacían? La duda volvió a emerger, pero esta vez decidió hacer frente a su inseguridad. Tienes razón, admitió, sonando más fuerte de lo que se sentía. Y te pido que me guíes. Estoy aquí para aprender, pero también para entender cómo podemos solucionar de verdad los problemas que enfrentan. La tensión en el aire iba en aumento. Los otros trabajadores estaban atentos, observando la dinámica entre ambos. Ana se dio cuenta de que cada palabra y cada reacción no solo afectaban su imagen, sino también la de Miguel frente a sus compañeros. Era un instante decisivo. Al finalizar la reunión, un trabajador se acercó a Miguel, murmurando algo que ella no pudo escuchar. La mirada de Miguel se tornó inquieta. Ana sentía que algo más estaba en juego, que un tema tabú estaba siendo abordado. Decidida, se acercó para averiguarlo. Fue testigo de cómo la tensión crecía. Esos murmullos no eran solo chismes, estaban relacionados con la incertidumbre de la cosecha y la posibilidad de una crisis inminente. «Miguel, ¿qué está pasando? Hay algo que no entiendo y necesito saberlo», le preguntó, casi suplicando. Se volvió hacia ella y por primera vez mostró un roce de vulnerabilidad. Algunos trabajadores están preocupados por el futuro. La cosecha podría no ser suficiente, y ya hay quienes están considerando alternativas desesperadas. La declaración lo golpeó. Ana sintió un nudo en la garganta. Esa era la realidad que necesitaba enfrentar. La presión era de tal magnitud que el poder de su liderazgo dependería de su respuesta, y por consecuencia, de su identidad propia en esta nueva vida. ¿Podría realmente mantenerse fiel a su visión sin sacrificar su bienestar personal? Mientras el sol comenzaba a descender, el aire se tornó denso con la inquietud del futuro incierto. Ana sabía que la respuesta estaba mucho más allá del éxito de la cosecha. Tendría que considerar si esta nueva responsabilidad la llevaría a enfrentamientos no solo con su grupo, sino también con sus propios límites. Y en ese momento, una revelación retumbó dentro de ella. ¿Sería capaz de reunir el valor para luchar no solo por la finca, sino también por la dignidad de aquellos a quienes había llegado a respetar y querer? La línea entre ser líder y ser humana se difuminaba, y ella tendría que enfrentarse a las decisiones que definieran no solo su rol en la finca, sino su propio sentido de identidad. Decidida a encontrar respuestas, se dirigió hacia el campo, donde una vez más tocaría la tierra que la había acogido. A medida que se adentraba entre los maizales, Ana se preguntó si su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, y si iría tan lejos como fuera necesario para proteger lo que había llegado a considerar su hogar. Ana se sentó en el campo, su mente rebosante de dudas. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza, acusaciones de desconexión, de ignorancia. El crepúsculo iluminaba a su alrededor, pero la oscuridad de sus inseguridades la envolvía. Necesitaba tomar decisiones, pero cada una parecía un desplome hacia lo desconocido. Volvió a repasar la presentación en su mente, pero esta vez, enfocándose en lo que no había incluido. Su carencia de experiencia respecto al día a día de la finca la golpeaba, y se dio cuenta de que, si quería realmente hacer un cambio, debía sumergirse más allá de las definiciones y planes. Se levantó y decidió buscar a Miguel. Necesitaba su perspectiva, su sabiduría, y no iba a permitir que el miedo la detuviera. Al llegar a su oficina, un lugar que emulaba la estructura apretada y sobria de Miguel, se encontró con él revisando papeles. En lugar de la autoridad habitual en su voz, un aire de cansancio marcaba sus gestos. Sin embargo, su mirada se iluminó al verla. «¿Qué necesitas, Ana?», preguntó, y aunque la voz era firme, había una vulnerabilidad latente. «Quiero entender la realidad del terreno. Necesito saber qué sienten y qué enfrentan. No puedo liderar desde la ignorancia», expresó, notando un pequeño cambio en su postura al escucharla. «Te prometí que te guiaría»,
Así que ven, respondió Miguel, llevándola hacia el campo en plena actividad. Mientras caminaban, el murmullo de los trabajadores y el sonido del viento en las hojas crearon un ambiente que resaltó la vida que existía más allá de las planificaciones. Miguel le presentó a algunos de los trabajadores, quienes la recibieron con miradas curiosas y un poco de desconfianza. Ana respiró profundo, sabiendo que estaba cruzando una línea. Empezaron conversaciones sobre las cosechas pasadas, los desafíos a los que se enfrentaban, y, sobre todo, el miedo latente de no llegar a fin de mes. Una mujer mayor, que se presentó como Rosa, habló abiertamente sobre la presión financiera. A veces pienso que hago este trabajo solo para ver cómo se marchita todo. Este año no hemos tenido lluvia suficiente, y de lo que consigo, apenas es suficiente para mi familia, confesó. Ana sintió el peso de sus palabras aplastándola. ¿Cómo podría motivar a estas personas con promesas vacías? ¿Qué podemos hacer? Estoy aquí para aprender, pero también para ayudar, dijo, sin saber cómo abordar una situación que la superaba. La realidad de las tierras no se arreglaría solo con ideales. Necesitamos financiación, semillas que se adapten mejor al clima, y tal vez un nuevo enfoque, respondió Rosa, su voz firme a pesar de la debilidad visible en su cuerpo. Ana miró a Miguel, buscando apoyo, y notó en su mirada una mezcla de orgullo y desafío. En ese instante, decidió que su enfoque no podría limitarse a lo que había planeado. Necesitaba ser más que una líder. Tenía que ser una defensora, una aliada. Al regresar, se sintió diferente. La conexión estaba formada, y entendía que su camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a esforzarse. Comenzó a elaborar un plan para reunir a los trabajadores, poniendo su voz al servicio de lo que necesitaban. Era una protección activa, una defensa de las esperanzas de aquellos que confiaron en ella. Sin embargo, en medio de su formulación, una preocupación la asaltó. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para lograrlo? Las miradas de desconfianza al principio seguirían ahí, y el riesgo de fracasar parecía palpable. Justo en el momento en que pensaba en la mejor manera de avanzar, el sonido del teléfono interrumpió su concentración. Era una llamada de un antiguo colega, y su tono era alarmante. Ana, tenemos un problema serio. Debes saber que algunos de los trabajadores están hablando de irse. Sienten que no hay futuro aquí. Si no haces algo pronto, la situación podría volverse insostenible. Ana se sintió helada. La urgencia clamaba su atención. No podía permitir que eso sucediera. El futuro de la finca y su propia transformación dependían de actuar con rapidez. Debería arriesgarlo todo y enfrentarse a la incomprensión de su equipo para luchar por lo que creía. Estaba preparada para luchar por una causa en la que no solo estaba en juego su sueño, sino también la dignidad de aquellos que la rodeaban. La noche caía, y Ana se encontró en una encrucijada. La presión de liderar y la certeza de una posible crisis, susurrando su nombre. La batalla no solo sería contra las fuerzas externas, sino contra el miedo interno que mantenía en su mente. ¿Tendría el valor para tomar la decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas? Ana se encontraba en la encrucijada de su vida, sintiendo la carga del liderazgo presentir el eco de todos los sacrificios que había hecho. Cada decisión ahora pesaba más que nunca. La sombra de la incertidumbre la envolvía, pero también había una chispa de determinación que la instaba a actuar. La realidad de la situación se volvía clara. No podía permitir que sus miedos hincharan el horizonte de su futuro. El día siguiente comenzó con una sensación renovadora. Ana despertó con una determinación férrea, lista para enfrentar los desafíos que su nueva posición traía. El día en la finca iba a ser diferente. Estaba decidida a hablar y unificar a los trabajadores en torno a un objetivo común. Era consciente de que su autenticidad y la confianza ganada con Miguel y el resto del equipo debían ser el norte en esta travesía. «Buenos días, equipo», anunció haciendo una pausa mientras observaba los rostros de quienes había llegado a respetar.
Hoy quiero que compartamos no solo lo que hemos aprendido, sino también nuestros temores. Necesitamos encontrar una solución juntos. Su voz resonaba con sinceridad. Esa vena abierta de su vulnerabilidad mostraba no solo su humanidad, sino también su determinación. Los trabajadores intercambiaron miradas. Era el momento de abrir un diálogo real. Miguel, que estaba a su lado, asintió y tomó la palabra. Todo el mundo tiene algo que aportar. Lo que ustedes enfrentan no son solo desafíos personales, son los nuestros. Cuéntenme cómo se sienten, qué necesitan. Ana escuchó atentamente mientras cada uno, desde Rosa hasta otros agricultores, compartían historias. Ella se sentía como un faro en medio de sus profundidades. Lo que antes había sido casi un acto de empatía, se transformó ahora en una misión genuina por el bienestar del equipo. Tanto sus corazones como sus voces revelaban una profunda angustia y un deseo de redención. Fue durante esas conversaciones que Ana comenzó a elaborar un plan. Tenía que actuar rápido para mantener unida a su gente. Propuso una reunión con don Luis para discutir la posibilidad de obtener recursos adicionales y un enfoque que permitiera optimizar la producción. Si queremos un futuro, necesitamos apoyo. No solo promesas vacías, sugirió. Las miradas atentas de su equipo reflejaban una mezcla de apoyo y duda. El discurso encarnó valentía y autenticidad. Ana se preguntaba si realmente podía conseguir que don Luis escuchara. A pesar de las dudas, su fe y la esperanza de romper las barreras que la aislaban fueron el motor que la impulsó a prepararse para la reunión. La mañana siguiente, ingresó a la oficina de don Luis con confianza renovada, dejando atrás cualquier rastro de inseguridad. Don Luis, necesitamos hablar. La cosecha está en peligro, y los trabajadores están considerando irse. Quiero presentar un plan que no solo beneficiará a la finca, sino que también proporcionará sustento a familias que dependen de ella, expuso. Don Luis, sorprendido, levantó una ceja. ¿Tú crees que puedes manejar la presión de ser portavoz de los empleados? La pregunta, aunque desafiante, contenía un matiz de interés. Ana, con determinación, replicó. No solo creo que puedo, estoy aquí para demostrarlo. Este no es solo mi trabajo, es su vida. La tensión en la sala creció, pero las palabras resonaron con fuerza. La idea de traer al equipo en la conversación se estaba afianzando en la mente de don Luis. Conversaron sobre la importancia de la financiación, los medios de producción y cómo podrían unificar esfuerzos en una causa común. Ana expuso los detalles que había recogido y, para su sorpresa, vio en don Luis una abriente disposición a considerar sus ideas. Te daré una oportunidad para que presentes esto a todos. Pero si fracasas, las consecuencias caerán sobre tus hombros, anunció don Luis, seguido de un leve gesto que denotó respeto. Buena suerte. Ana sintió como el peso de la responsabilidad se deslizaba sobre sus hombros, pero lo abrazó con valor. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo y preparación. Ana organizó la reunión, y con cada voz que la acompañaba, su propio sentido de propósito se reforzaba. Ella no era solo un portavoz, se estaban convirtiendo en un colectivo unificado, donde cada historia contaba. Desde la desconfianza inicial, pasaron a mostrar una fe restaurada en su capacidad de cambiar su destino. Llegó el día de la presentación, y cada trabajador se unió, sintiendo cómo su voz se amplificaba al unísono. Ana, frente a ellos, sintió que cada parte de su ser vibraba con autenticidad. Nosotros somos familia, expresó, mirando a cada uno a los ojos. Estamos aquí no solo por el maíz que cosechamos, sino por el sueño de un futuro próspero. El eco de sus palabras llenó la sala. Los murmullos de incertidumbre se convirtieron en aplausos. La relación entre Ana y los trabajadores se solidificó. Miguel, que observaba desde un rincón, sonrió. Ella había reclamado su identidad en el campo. La claridad que había buscado durante tanto tiempo brillaba. En ese momento, supo que la verdadera victoria
No era solo lograr recursos, sino que se trataba de la transformación compartida. Cuando las decisiones comenzaron a tomar forma, Ana experimentó una profunda satisfacción. La conexión que había formado con su equipo se había transformado en un motor para el cambio, comenzando a vislumbrar el impacto tangible de su arduo trabajo. Pero el verdadero crecimiento no estuvo solo en lo externo. Su propio valor se había tejido en la narrativa. Su futuro laboral se basaría en el respeto y la dignidad. Todo lo que había aprendido de los campos y de esos rostros laboriosos resonaba en su corazón. Ana ya no solo era una mujer enfrentando sus miedos, era una líder que había conquistado el reconocimiento y se había abierto a nuevas oportunidades. La humildad que le había guiado durante el viaje era el hilo que ahora unía su éxito personal a la vida de aquellos a quienes había llegado a amar. Ana había logrado transformar no solo su historia, sino también la de quienes conformaban su nuevo hogar. El final no era solo sobre superar cada obstáculo, sino sobre la reinvención misma, el compromiso florecido en cada mazorca de maíz cultivada con esfuerzo y amor. Su historia es un testimonio de que cuando se busca el cambio, a menudo se desatan empoderamientos mutuos. Y así, con el sol brillando sobre los campos y una sonrisa en su rostro, Ana se adentró en un nuevo día, lista para continuar construyendo el futuro que había creado con sudor y esperanza. No se detuviera aquí. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impactante final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta hermosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.